Amado Rey, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento que nos estás permitiendo tener. Amado Rey, gracias, gracias, Señor, por este precioso día, Señor. Nos has llenado de tu misericordia, nos has llenado de tu bondad, de tu gracia, Señor. Has permitido que podamos respirar hasta este momento, Señor. Sabemos y comprendemos, Papito Dios, que para el cristiano, Señor, las pruebas son abundantes, Señor, pero que cada prueba que tú colocas en nuestra vida, Señor mío, es para acercarnos más a ti, es para trabajar en nuestro carácter. Por eso quiero levantar una plegaria, Señor, una oración, un clamor por estas familias, Señor, que en este momento se están viendo, Señor, afectadas primero que todo por el COVID, amado Rey. Dios mío, te pido por todas estas familias, tanto las creyentes como las que no, Señor, que por motivos que solamente tú conoces, este virus ha tocado sus puertas, Señor. Dios mío, te pido paz, tranquilidad, discernimiento, Señor, fortaleza, Señor, y fe en ti, que todo lo que tú haces, Señor, dice tu palabra, que para los que creemos en ti, Señor, todo actúa para bien, amado Rey, conforme a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, también quiero levantar una plegaria, Señor, por los que están enfermos, Señor, por los que están postrados en una camita, Señor, por los que no se pueden levantar, Papito Dios, porque de pronto no sabemos por qué suceden las cosas, Papito Dios, pero te pido, amado Rey, porque son muchos los que pasan por esta dificultad, Señor, de que tú les des las fuerzas necesarias, Señor, tanto a ellos como a sus familias, Padre Santo, porque hay veces nos olvidamos de las familias de los enfermitos, de los que están en dificultades, Señor, y claramente ellos también sufren, Padre Celestial. Oramos por ellos, Señor, para que tú te entrones en sus corazones, Señor, y tú les muestres que sí hay un camino de esperanza, que sí hay un camino de verdad, Señor, de amor, que se llama Jesucristo, Señor. Que de pronto en esta vida, en esta tierra, Señor, de pronto no veremos la sanación, no lo sabemos, Señor, porque todo es bajo tu voluntad, pero tenemos una esperanza, Señor, que en el cielo, Señor, que en el cielo ya no tendremos esto, Señor, que en el cielo ya no habrá injusticia, que en el cielo solo existirás tú, amado Rey, y la iniquidad, Señor, será apartada de nosotros, Señor mío. Oramos por los que están en una cárcel, Señor, o por los que están privados de su libertad, Señor mío, tanto los que tienen motivos para estar como para los que no, Señor, porque sabemos que también hay injusticias ahí, Señor. Que seas tú, amado Rey, tomando, Señor, control, Padre Celestial, de sus vidas, Papito Dios. Que seas tú, por favor, tomando control, Señor, de esas dificultades que están teniendo, Señor. Que los que no han podido ver a sus seres queridos, Padre Celestial, por estar resguardados en cuatro paredes, Señor, tú llegues a sus corazones y te manifiestes en ellos, Señor. Dios Todopoderoso, te ruego, Señor mío, por favor, Padre Celestial, que tengas el control, Señor, sobre estas dificultades, por favor. Dios eterno, Dios santo, Señor, solamente tú conoces los problemas de cada familia, de cada persona. Señor, oro por los que están trabajando en alguna área, Señor, ahí nos incluimos todos, Señor mío, para que seas tú, Señor, ayudándonos a confiar en ti, en tener fe, Señor, en dejar, Padre Celestial, ciertas cosas que no nos dejan ser libres, Papito Dios. Todos tenemos algo que trabajar. Por eso te rogamos, Señor, que este momento seas tú entronándote en nuestros corazones, mi Señor. Oramos por nuestro país, por estas dificultades, Señor, que estamos teniendo hoy, Padre Santo. 7 de junio, Señor. Desafortunadamente todavía el paro no termina en nuestro país, Señor. Desafortunadamente no han podido llegar a un acuerdo, Señor, entre las entidades y las personas que están reclamando derechos, Señor. Yo no te puedo decir si son buenos o son malos porque no los conozco. Solo te pido, Señor, que saques la avaricia, Señor, que saques ese amor al dinero, que saques ese amor hacia uno mismo, Señor, esa idolatría, Señor, hacia el bienestar propio y olvidarnos de los demás, que hay muchos que están sufriendo, Señor, que hay muchos que están pasando, Señor, por dificultades, amado Rey, que hay muchos, Padre Celestial, que por este paro no han podido, Señor, comer, llevar alimento, trabajar. Muchas empresas han quebrado, Señor, y de pronto muchas quebrarán si esto persiste. Reconocemos y sabemos, Señor, que hay personas, Señor,
que están haciendo brujería, que están haciendo hechicería, Señor, y que están trabajando para que esto no pare, para que sea el diablo quien domine. Pero hoy, Señor, reclamamos nuestra patria en el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú dándole la libertad, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque todo lo que nos pasa lo merecemos, Señor. Nada es por injusticia, Señor. Todo no lo merecemos, Señor. Pero clamamos a ti en misericordia. Solo tú, Señor, puedes traer paz, tranquilidad a nuestra tierra, Señor. Te ponemos, Señor, por primicia, Señor, este tiempo. Queremos darte lo mejor, Señor, como esas alabanzas lo decían, Señor. No lo que sobra, no lo que no nos interesa, sino lo mejor de nosotros, Papito Dios. Por eso disponemos este tiempo, Señor, en obra para ti, Señor mío. Que sea tu Santo Espíritu tomando control de mi boca, de mis pensamientos, Señor, y de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición de tiempo, qué bendición verdaderamente que el Señor nos permite compartir en este momento. Y vamos a entrar en materia. En nuestra enseñanza anterior, amados hermanos, comenzamos un tema muy importante y fue el tema de las ofrendas y del diezmo. Hoy vamos a continuar con este tema. La verdad, este tema es un tema extenso, no es un tema que se pueda dar en un solo momento, en una sola enseñanza, porque pues creo que correríamos y la verdad no me gusta llevar la palabra de esa manera. Yo prefiero demorarme varias enseñanzas, varias pláticas, pero que podamos entender y escudriñar la palabra de Dios. Por eso vamos a continuar con el tema del diezmo. Hoy en particular, amados hermanos, vamos a hablar sobre el diezmo y el Antiguo Testamento. En la enseñanza pasada les explicaba que esto lo había puesto Dios en mi corazón, este tema de las ofrendas y el diezmo, porque muchas veces se trata en las iglesias de una manera errónea o se busca tener algún tipo de retribución por este tema, porque pues de pronto muchos pastores dirán, bueno, toco este tema para que las personas como que sientan ahí un ardor en su corazón y digan, no, me toca ofrendar o me toca diezmar porque estoy mal y no verdaderamente porque les nace de su corazón. O muchas otras personas dicen, no, pero yo qué le voy a llevar un diezmo, que voy a llevar una ofrenda a una iglesia o a algún sitio, a donde sea, si eso se lo van a robar, si eso al fin y al cabo no se va a ir a donde ellos dicen que tienen que irse. Eso pasa mucho, es verdad. Muchos pastores se han dejado llevar por sus deseos y desafortunadamente esos diezmos que con tanto esfuerzo llevan cada uno de nuestros hermanos o nosotros mismos, quienes lo hacemos, hay veces se piensa que se va a perder y es porque ellos lo practican. Cuando me refiero que lo practican es que tienen por obra robarse los diezmos. Y esto, digamos que desvirtúa todo el contexto del diezmo y de la ofrenda. Por eso es que el Señor pues puso esta enseñanza en mi corazón. No quiero dar una enseñanza con base en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Por eso lo he dado en estas, van a ser tres partes. La primera parte fue la que vimos la semana pasada, la enseñanza pasada, sobre las ofrendas. Aprendimos que las ofrendas o que la ofrenda es algo que nace del corazón de la persona voluntariamente, por eso nace, no es obligado ni por buscar un beneficio, sino que nace del corazón del hombre para adorar a Dios, para darle a Él toda la honra, toda la gloria. Vimos, amados hermanos, cómo la palabra es muy explícita cuando se le da una ofrenda a Dios, supuestamente creyendo que se la está dando a Dios, a Cristo, y se la damos, por ejemplo, a otros dioses paganos. Eso fue lo primero que tratamos, ¿no? Éxodo 22:20 nos decía que quien ofrezca sacrificios a otro Dios distinto al Señor, también será condenado a muerte. Esto nos explicaba y era muy profundo en el tema que estudiábamos, en que las ofrendas o el diezmo o lo que yo le doy a alguien no puede ser enfocado en ese alguien, sino tiene que ir enfocado
en Dios. Tiene que ser directamente a Dios. ¿Por qué? Porque si no, eso se llama idolatría. Así de sencillo. Vimos la primera ofrenda. Esa ofrenda vimos que fue hecha por Caín y por Abel. Estudiamos pues a lo largo de la escritura que Caín hizo una ofrenda que no le gustó a Dios y que Abel sí hizo la ofrenda correcta. Estudiamos por qué le agradó a Dios esa ofrenda de Abel y por qué no le agradó la ofrenda de Caín. Esto tenía que ver mucho con la fe con que Abel fue y entregó esa ofrenda. Por eso Dios lo justificó. Por eso ante Dios Abel fue justo, porque la dio con su corazón. Pero Caín no. Caín lo hizo como por hacerlo y esto no le agradó a Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Entonces, después de esto vimos que habían varios tipos de ofrenda. Vimos la ofrenda quemada, que hacía referencia a la purificación. Vimos la ofrenda por el pecado. Vimos la ofrenda por la expiación, por la paz. Una ofrenda que se llamaba alzada y mecida. Otra que era por la acción de gracias. La de la libación y la oblación. Y otras ofrendas que se marcaban en la palabra. Y dijimos que en esta próxima enseñanza en la que estamos dando actualmente íbamos a hablar sobre el diezmo. Para los que quieran entender sobre las ofrendas, porque por tiempo no puedo volver a tocar este tema, está en el canal de YouTube del grupo Más que Vencedores en CJ. Ahí lo pueden buscar, ahí lo pueden compartir y cualquier duda que tengan sobre la enseñanza, escríbanos o coméntenos o compártanlo con alguien que sepa que tiene dudas sobre las ofrendas y sobre este tema que vamos a tocar, que son los diezmos. Veíamos algo muy importante y es que el diezmo está dentro de la ofrenda, o sea, el diezmo es una ofrenda, pero tenemos que entender muy bien a qué se refiere la palabra con esto, porque de antemano les digo que la ofrenda es mayor que el diezmo. Espero alcanzar a tocar todos estos temas en el tiempo que tenemos, si no lo haré en la enseñanza que viene, pero soy muy explícito en que la palabra me da a entender y me dice que la ofrenda es más importante que el diezmo. Eso fue uno de los errores principales que cometió el pueblo de Israel, creer que porque diezmaban estaban ofrendando, o sea, agradando a Dios, que lo estaban adorando. Y nada más lejos que eso, porque no era así. ¿Por qué? Porque vimos que las ofrendas deben ser perfectas, que las ofrendas deben ser las mejores de su clase, que las ofrendas se deben dar de buena gana, que se deben ofrecer con justicia, en amor, deben ser dadas en un lugar que Dios coloque, no en cualquier lugar, y que debían ser dadas por un sacerdote. Todos nosotros, la palabra de Dios nos llama a ser sacerdotes, ¿cierto? Primeramente de nosotros mismos y segundo de nuestra casa. Eso es lo más importante. Y veíamos cómo Cristo cumplía ese papel de ofrenda perfecta, de el mejor, de que Él se ofreció voluntariamente y que fue el único sacrificio justo porque Él se ofreció por amor, siendo el que el único y sumo sacerdote al cual nosotros podemos acercarnos. Entonces, para empezar con el tema del diezmo, esto es un pequeño recorderis para que pues podamos refrescar el tema que venimos teniendo, ¿cierto? Vamos a empezar por la definición de diezmo. ¿Qué es eso del diezmo? Esta definición es una definición secular. Ya ahorita la vamos a ver de lo que nos dice la palabra. Yo encontré que una pues, de las definiciones que como que más se ajustaba a lo que vamos a ver hoy es que el diezmo procede de un vocablo latín que es decimus y está vinculado a un décimo. ¿Eso qué quiere decir? La décima parte de algo. Fíjense que aquí nos está diciendo de algo, no solamente se refiere al dinero. Y ese es un error que nosotros también cometemos, que nuestras mentes están enfocadas a el diezmo como solo la plata, el dinero, las riquezas, y eso no es verdad. Este concepto se utilizaba para nombrar al derecho del 10% que un rey exigía sobre el valor de las mercancías
que entraban a su reino o que se traficaban desde los puertos. ¿Qué quiere decir la palabra traficar? Es comercializar. Eso significa en el contexto. Entonces, como lo vimos anteriormente, el diezmo hace parte de ¿qué? De las ofrendas. Y como les acabo de decir, vamos a estudiar más adelante por qué la ofrenda es mucho mayor que el diezmo. La ofrenda, amados hermanos, tiene un valor más arriba, por decirlo de alguna manera, que el 10%. Pero esta enseñanza que vamos a ver hoy está muy enfocada en el Antiguo Testamento. Hoy no les voy a tocar ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Los voy a llevar con la ayuda de Dios desde el Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, hasta el libro de Malaquías, que nos habla la palabra de Dios sobre el diezmo. Recordemos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, debemos comenzar porque en la palabra de Dios se nombra por primera vez la palabra diezmo con Abraham y con Melquisedec. Entonces vamos a leer un poquito para entender quién es este Abraham para los que no lo conocen y quién es este Melquisedec. Entonces Génesis capítulo 14 versículos del 17 al 20 dice, repito la cita, Génesis 14 del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Aquí está diciendo que Kedorlaomer estaba en batalla con Abraham, pero que Abraham lo venció y que cuando Abraham se devolvía, salió a verse con el rey de Sodoma. Pero que antes de llegar donde él, viene el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces miren cómo Melquisedec, este rey de Salem, bendijo a quién? A Abraham. Y termina el versículo diciendo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí, amados hermanos, vemos cómo por primera vez se toca el concepto de diezmo. No estoy hablando de ofrenda, porque la ofrenda ya vimos que se tocó anteriormente a Abraham. Pero aquí vemos la palabra en sí del diezmo. Entonces, este diezmo que Abraham hace a Melquisedec, lo hace porque reconoció que se le estaba entregando a Dios y no a una persona. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así que Abraham le entregó los diezmos a Dios? Bueno, pues para eso tenemos que entender quién es Melquisedec. Entonces resulta que Melquisedec, amados hermanos, significa rey de justicia. Y como se aprecia en la lectura, era un rey, ¿cierto? Y sacerdote a la vez. Cuando uno lee el libro de Hebreos, dice la palabra de Dios que Cristo, ¿cierto? Es el sumo sacerdote, ¿cierto? Según el orden de Melquisedec. Entonces se está refiriendo que Cristo es mayor a Melquisedec. Melquisedec es lo que se denomina teológicamente como tipo, un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra tipo? Quiere decir imagen, cuadro de Cristo. En el Antiguo Testamento este Melquisedec representa el sacerdocio y el reinado de Cristo. Eso quiere decir y eso representa este hombre, ¿sí? Representa características de Cristo. No se sabe y la palabra tampoco dice que Melquisedec era el Señor Jesucristo. No, pero sí representa a Cristo. Entonces, adicional a esto, vemos que este rey, ¿sí? Era rey de Salem. Resulta que Salem, amados hermanos, era el primer nombre con que se le conoció a la ciudad de Jerusalén, antes de la llegada de los israelitas a donde queda actualmente
Jerusalén. Antes se llamaba como Salem. Por eso dice que era el rey de ¿dónde? De Salem, haciendo referencia a Jerusalén. Aunque esto, amados hermanos, lo que leímos no nos muestra en primera instancia que Abraham siempre le diera los diezmos a Melquisedec, solo lo hizo una vez, eso me lo muestra es la palabra, solo una vez. Sí muestra que el diezmo dado fue libre, fue voluntario y buscaba enaltecer a Dios y reconocer que Dios había sido quien le había dado ¿qué? La victoria. Recordemos que venía de una batalla. Por eso le entregó los diezmos a quien la palabra dice que lo representaba. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién representaba en ese momento a Dios? Melquisedec. Por eso Abraham le dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. También debemos tener presente que este diezmo no hacía parte hasta el momento de la ley de Moisés, porque hay veces también se confunde uno y cree que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec porque tenía que cumplir la ley. No, porque la ley vino con Moisés. Y Moisés aparece más o menos unos 650 a 700 años después de Abraham. Entonces vemos que el diezmo como tal ya era una práctica que se tenía, pero por ejemplo que daba Dios y por ordenanzas de Él. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo que le pertenece a Dios y no a los hombres. Esta enseñanza, amados hermanos, tanto de la ofrenda como del diezmo, no busca juzgar en ningún momento si tú das el diezmo, si yo lo doy o si no lo hemos dado. No. Busca es entender el concepto del diezmo y con base en lo que el Espíritu Santo te muestre a ti, me muestre a mí, pues tomar la decisión de si el diezmo está bien hacerlo o no está bien. Eso al final creo que podremos concluir. Con solo esta enseñanza no lo vamos a poder hacer, pero sí nos va a dar una gran luz. Ya vimos la primera parte donde aparece el diezmo, pero hay una segunda en la que se nombra el diezmo. Y esto pasa con el nieto de Abraham. ¿Con quién? Con Jacob. Jacob era el hijo de Isaac, Isaac era el hijo de quién? De Abraham. Entonces, esto le sucedió a Jacob. Resulta que les voy a comentar un poquito sobre antes de leerles la parte de la escritura. Y es que Jacob estaba acostado, dice la palabra, en unas piedras, en un lugar que se llamaba Bet-El, que significa casa de Dios. Y resulta que Jacob soñó con ángeles que subían y descendían por una escalera que llegaba al cielo. Y en lo más alto dice la palabra que Jacob veía a Jehová, a Dios. Entonces, en ese momento, Dios le reafirma a Jacob la promesa que le había hecho a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su papá, de darle la tierra prometida y de estar con él siempre, con Jacob. ¿Hasta qué? Hasta que su propósito con él se cumpliera, con el propósito de Jacob. Pero ese propósito y esa promesa iba más allá. Esa promesa se extendió primeramente con los israelitas, con los hijos de Jacob y hoy en día con nosotros. Es una promesa para nosotros también. Por ese motivo, Jacob promete que si Dios, miren quién promete, que si Dios cumplía su palabra y no lo dejaba solo a Jacob, si lo sustentaba y le permitía volver a la casa de su padre, porque resulta que Jacob había salido corriendo porque su hermano Esaú lo quería matar, porque Jacob le había quitado la primogenitura y le acababa de hacer pasar un rato malo, malo, malo con el papá, le había quitado la heredad. Entonces el hermano lo estaba buscando, por eso él estaba recostado por allá en unas piedras. Entonces que si Dios lo protegía y le permitía volver a la casa de su padre, ¿sí? Y lo bendecía, él le daría el diezmo de todo lo que Dios le diera. Ese es el contexto del pasaje. Ahora vamos a leerlo. Génesis capítulo 28, versículos del 18 al 22. Y dice la palabra de Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, miren, voto, la promesa, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Entonces, como vemos, amados hermanos, en ninguno de los dos casos anteriores, Dios le había pedido ni a Abraham los diezmos, ni tampoco a Jacob. Habían sido ofrendas, fíjense que Jacob dice, si tú, ¿cierto? Primero, él se comprometió antes que Dios, ¿cierto? Entonces, estas ofrendas son dadas que voluntariamente. Pero en este último, en el ejemplo que vemos con Jacob, vemos que el compromiso lo hizo el hombre a Dios, ¿cierto? De que si lo sustentaba, él le daría la décima parte de todo. Es por eso que con la ley de Moisés ya se establece la obligatoriedad del diezmo para los israelitas, pues había sido un compromiso de ellos para con Dios. Recordemos que Jacob, de ahí se desprenden las 12 tribus de Israel y ahí el pueblo de Israel. O sea que el pueblo hizo el compromiso con Dios, porque así como nosotros llevamos el pecado de Adán, pues nosotros también llevamos las bendiciones de Abraham, ¿cierto? Porque somos parte de su pueblo por fe, eso dice la palabra. Entonces, en este caso, como vemos, pues Jacob había hecho un compromiso para con Dios, pero Dios no fue el que lo hizo. No porque él lo necesitara en sí, sino porque esa sería la forma en que su mismo pueblo iba a ser sustentado. O sea, Dios permitió que Jacob hiciera esa promesa porque Dios iba a usar esa promesa para bendecir al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Jacob no lo sabía. Y de pronto se puede uno como enredar y decir, no, Jacob estaba de pronto como comprando a Dios. ¿Sí? O sea, si tú me ayudas, yo te doy. Pero como Dios conoce todos los corazones y él sabía qué iba a pasar, entonces por eso permitió. Y porque Jacob dentro de su corazón, él verdaderamente le quería servir a Dios. Pero pues hoy en día vemos que eso no es así, ¿cierto? Que muchas veces nosotros le decimos, te doy el diezmo, Señor, pero tú sabes que tengo deudas. Te doy el diezmo, pero tú sabes que necesito esto. Te doy el diezmo, pero. Y eso no está bien. Y aunque pareciese, esa no es la enseñanza de Jacob. Entonces es muy importante entender que el pueblo de Israel fue bendecido por manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó ese diezmo, ya ahorita lo vamos a ver, para beneficio del mismo pueblo. Pero ¿qué era lo que quería Dios? Primordialmente, que se le diera gloria y honra a Él, que se le adorara a Él. ¿Por qué? Porque ese es el principio de las ofrendas y del diezmo como tal. Eso es lo que hemos visto y aprendido. Ahora vamos a ver unos ejemplos o un ejemplo respecto al uso de la ofrenda y las riquezas. Miren, algo que sucede con mucha regularidad y es una expresión de pronto, yo creo que es más por desconocimiento que otra cosa, y es que decimos, Dios no necesita nada, Dios no necesita nada de nosotros. Y digamos que desde el contexto material y espiritual podríamos decir, sí, efectivamente, eso es verdad. Pero resulta, amados hermanos, que es que Dios no actúa como un mago. O sea, si yo le digo, Dios, necesito plata, el Señor al otro día no me va a dejar ahí al lado de mi cama un fajo de dinero, porque yo necesito plata y le oré. No, el Señor, ¿qué hace? Él permite que nosotros, por medio de nuestro esfuerzo, o sea, del trabajo, podamos llegar a conseguir los recursos necesarios. Y hay veces, claro, el Señor hace milagros, por supuesto que sí, pero esos milagros están enfocados de que no aparecen porque sí, sino porque Dios mueve unas fichas que ni tú ni yo sabemos. Entonces vamos a ver acá en este ejemplo que está en Éxodo 25,
cómo Dios usa los recursos que el pueblo le da para beneficio primero de él. Eso es lo primero que vamos a ver, en donde el pueblo le dio plata, le dio joyas, le dio tesoros a Dios y cualquiera diría, pero Dios, ¿para qué necesita eso? Pues resulta, amados hermanos, que Dios usó todo eso que el pueblo le dio, ¿sí? Para construir el tabernáculo. Por eso les dije que íbamos a hablar solo del Antiguo Testamento. Y ese tabernáculo fue el tabernáculo en el que Dios convivió con los israelitas. ¿Y cómo lo iban a construir los israelitas? Pues con los materiales que ellos mismos le daban. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos entendiendo un poco el contexto. ¿Y para qué iban a construir eso? Para que Dios viviera entre ellos y se enalteciera a Dios y se le diera toda la gloria y toda la honra, como sucede en el cielo. Entonces vamos a Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Oigan, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Miren, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario ¿para quién? Para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Miren, de una ofrenda. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pregunto, ¿no podía luego Dios coger y decir, hágase esto y que apareciera el templo y ya? Pero entonces, ¿qué esfuerzo habría? ¿Cómo entenderían los israelitas y en este caso nosotros lo que es conseguir algo y dárselo a alguien y desprenderse de ese tesoro? Así como Dios Padre se desprendió de Cristo y lo entregó para que diera su vida, así Él quiere que nosotros nos desprendamos de las cosas materiales. Mucho cuidado porque no estoy diciendo que vayan y regalen las cosas, no, sino que me refiero que nuestro actuar no esté basado en solo buscar y buscar y buscar plata. No, eso no es lo que quiere Dios. Otro ejemplo está dado en 5 capítulos después, en Éxodo 30, donde se ve ya un poco más palpable la ofrenda del dinero y cómo es usada para el servicio en el tabernáculo. Ya Dios construyó, ¿cierto? Usó a Moisés y le dijo cómo tenía que construir el tabernáculo, donde Dios iba a colocar su presencia, y ahora tenían que haber unas personas que se encargaran de ese tabernáculo. Entonces, el Señor dice que iba a haber un dinero que iba a ser destinado para ellos, para el uso del tabernáculo, para quienes trabajaban aquí. No tenían, ¿por qué? Porque ellos no tenían ninguna fuente diferente de ingresos y era necesaria para su subsistencia, o sea, no trabajaban en nada más, pues por eso debía pasar esto. Entonces, adicional, que Dios usaba esta ofrenda como demostración del rescate de las personas que en ese momento pues Dios había hecho un censo de todas las personas, hombres que pudieran pelear en batalla. O sea, Dios los estaba preparando para una batalla. Por eso hizo un censo y por eso les dice que debían pagar por ese rescate, y ese rescate era en términos monetarios y ese pago iba a ser usado para el tabernáculo y para el servicio en él y las personas que trabajaban en él. Éxodo 30, versículos 11 al 16 me lo muestra. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, esos son más o menos 11.4 gramos, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Miren que él estaba hablando de plata. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, ¿sí? Los que podían ¿qué? Ir a batalla.
Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, era una forma de que Dios los resguardara. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, fíjense, dice explícitamente el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí vemos, amados hermanos, dos ejemplos de cómo se usó el diezmo y la ofrenda para Dios. Fíjense que ha sido explícito. ¿Para quién? Para Dios, para el tabernáculo y para el servicio en el tabernáculo. Ahora vamos a ver tres puntos muy importantes. Y vamos a empezar a desengranar este tema del diezmo. Y primero, cómo se convierte en una ley, cómo Dios lo da por ley. Ya vimos cómo el hombre de su corazón brotó darle el diezmo, ¿cierto? Lo mismo que la ofrenda. Pero ahora vamos a ver cómo Dios, desde mi, digamos, desde mi entender y lo que el Señor me ha permitido aprender de la palabra, eh, esta es una forma en que Dios reafirmó esa promesa que Jacob le hizo a él, allá en Betel. Entonces, Dios reafirma este pacto del diezmo, y mucho cuidado con ese tema de los pactos, pero vamos a entender desde el Antiguo Testamento cómo se ve la ley, y ahora sí como ley del diezmo. Entonces en el libro de Levítico se muestra cómo Dios directamente, ahora sí Dios pide el 10% de lo que la tierra producía y las vacas y ovejas. Se enseña cómo este 10%, amados hermanos, era para dedicación a Dios. Miren que no nos salimos del contexto de Dios y era consagrado para Él. En el último capítulo de Levítico, en Levítico 27, de los versículos 30 al 32, se ve esto. Dice, y el diezmo de la tierra, está hablando Dios, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es. Miren, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces aquí, amados hermanos, se ve la primera mención como tal de Dios, en donde Él dice, ustedes del fruto de la tierra, de todo lo que ella produce, de los árboles, de las vacas, de las ovejas, el 10% es mío, dice Dios, es mío, es una ley. Así, es tajante. No es si nos gusta, no es como que si lo interpreto o no lo... No, es que así dice la palabra y no lo puedo cambiar. Ahora vamos a ver el segundo punto. Y es que el diezmo lo vamos a entender como herencia y pago por los servicios a los levitas. Ya vamos a ver por qué Dios les dijo a ellos, esto es una ley, usted tienen que dar el 10%, quieran o no quieran en sí, tienen que darlo. Pero Dios no solamente se enfocó en eso, sino que este término, quieran o no quieran, estaba más enfocado en el que si ustedes y si nosotros verdaderamente somos unos hijos de Dios, en este caso estamos hablando de los israelitas, pues los israelitas si verdaderamente confiaban en Dios tenían que dar el diezmo. Y ya vamos a ver por qué. Porque era una forma de ayudar a los levitas. Entonces la palabra de Dios me habla de tres diezmos. Vamos a ver el primero rápidamente. La palabra nos muestra que el diezmo era usado para los levitas. Los levitas eran la única tribu de Israel a la que no se le había dado una tierra específica para vivir. A las otras 12 tribus se les dio posesión referente a la tierra para que se ubicaran, pero a los levitas no. Ellos debían servir en donde, en la casa de Dios, en el tabernáculo. Y como no hacían nada más, no tenían cómo trabajar para ganar un sustento, ¿cierto? Por eso el pueblo le debía dar los diezmos, pues Dios así lo había designado. ¿Dónde dice eso? En Números capítulo 18, versículos 21 al 32.
Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, está hablando Dios, todos los diezmos en Israel por heredad. Miren, todos los diezmos se le tenían que dar a la tribu de Leví. ¿Por qué? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Voy a leer solamente estos dos versículos por el tiempo, pero si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 32, eh, el Señor especifica, ¿cierto? Que todo esto verdaderamente es para Dios y que esto que se le da a Jehová en sí no solo se le está dando a Jehová, sino a sus mismos hermanos. O sea que los diezmos no son para enriquecer a las personas y la idea no era que se enriqueciera los sacerdotes, porque los levitas eran los sacerdotes del pueblo de Israel, los que enseñaban la palabra, los que podían ir y hacer los sacrificios. Por eso vimos primero el tema de las ofrendas, para entender que había una persona que hacía un sacrificio, ¿sí? Ya fuera un animal, ya fuera un ave, ya fuera una libación o una oblación. La libación es que fuera y entregara, ofreciera vino, agua o aceite, o que diera trigo, dependiendo de lo que hiciera. Pero había un sacerdote que debía hacerlo. ¿Quién era ese sacerdote? Un levita. Y como el levita solo se dedicaba a eso, pues no tenía nada más de donde sustentarse. Por eso el levita, ¿sí?, podía tener parte de los diezmos, de lo que se ofrecía. La palabra me muestra que ellos podían tomar una parte de esos sacrificios. Era por eso, porque de dónde más comían si no hacían nada más. Y ellos se dedicaban solamente a servirle a Dios. Por eso ellos podían recibir los diezmos, no por otra razón. No lo recibía ninguna otra tribu de Israel. Ninguna otra podía recibir el diezmo, o si no, morían. Eso es lo que decía la palabra. Pero había un segundo diezmo, como les dije. Entonces, adicional al primer diezmo, que fue el que acabamos de ver, ¿cierto? Había un segundo y tercero, pero este segundo diezmo era del producto agrícola solamente, el fruto del trabajo o la labor, y se usaba para la celebración de convocaciones de adoración en el santuario. Entonces, para diferentes fiestas se daba un diezmo. Este diezmo era anual. En Deuteronomio 14, del 22 al 27, dice: indefectiblemente diezmarás, o sea, lo harás. Vas a diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y el diezmo de tu grano, ¿sí?, de tu vino, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados lo harán. Es muy importante lo que estamos entendiendo. Mire, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, o sea, eso lo pesaban, era lo que estaban haciendo, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer. Miren, aprendan a temer. Y la palabra de Dios me dice que el temor a Jehová es la obediencia. Tu Dios todos los días. Todos los días debían, digamos que, entender que en obediencia se debía guardar algo para Dios, y que al final del año se reunía esto, ¿sí?, para que se obtuviera el 10%. Este era anual. ¿Listo? Ahora viene el tercer diezmo, que este tercer diezmo se hacía cada 3 años. Y era un diezmo que se usaba, era un diezmo que se usaba para, para poder eh, ayudar a los que producían, a los que no tenían sustento básicamente de ninguna parte. Este diezmo se le daban a los huérfanos, a la viuda,
al extranjero que vivía entre los israelitas. Eso está en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, habían 3 tipos de diezmos: el que daban mensual, el que daban anualmente y el que daban cada 3 años. En total, cuando se hacía una cuenta de eso, eso daba casi el 23-27% de lo que en verdad se recibía al año. Entendiendo estos 3 tipos de diezmos y para ir cerrando la reunión, quiero traerles, bueno, por tiempo les traía 2 ejemplos, pero les voy a dar solamente uno de qué pasa cuando uno es obediente con los diezmos. Miren, estoy hablando del Antiguo Testamento. Fíjense por favor que no les he dicho nada del Nuevo Testamento. Por eso les dije que con solo esta reunión no es posible tomar una decisión. Pero sí nos muestra lo que Dios le había mandado a quién, a los israelitas en primera instancia a hacer. Ezequías es un gran ejemplo de cuando uno es obediente con los diezmos. ¿Qué dice? Voy a leer el Segunda de Crónicas, capítulo 31. Allá en sus casas ojalá puedan leer desde el capítulo 29, pero pues por el tiempo voy a leer desde el capítulo 31 y voy a leer solo los versículos 5 y 6. Y cuando o sea, se está refiriendo a Ezequías, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Entonces aquí vemos la obediencia, pero ahora viene la recompensa. Y eso está en el versículo 20 y 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, aquí vemos la recompensa porque Ezequías hizo lo correcto ante Dios. Una de esas cosas, no fue lo único, fueron los diezmos. Hizo mucho más, por eso es bueno leer desde el capítulo 29 y no solo quedarnos con esos 2 versículos. ¿Sí? Porque entonces aquí interpretamos de que si yo doy el diezmo, pues Dios me salva y Dios me perdona mis pecados con tan solo diezmar. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque así como si uno es obediente tiene una recompensa, pues cuando es desobediente tiene otra. Y también les traigo la cita. ¿Sí? En este último pasaje, que es lo último que les voy a leer del Antiguo Testamento, veremos cómo Dios muestra y revela el pecado de los israelitas al decir, ellos decían que ellos no eran pecadores y que ellos no tenían por qué estar recibiendo la maldición de Dios, que por qué, que ellos no habían desobedecido a la ley de Dios. Pero el profeta Malaquías, por medio del Espíritu Santo, les revela que uno de los errores que ellos habían hecho eran que no le habían dado los diezmos al Señor. ¿Dónde está eso? Malaquías capítulo 3 de los versículos 6 al 12. Ese sí lo voy a leer completo. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no nos ha destruido porque Él sencillamente es misericordioso. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, mira lo que dice Dios, hoy te lo dice a ti y a mí también, volveos a mí, a Dios, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis,
¿En qué hemos de volvernos? O sea, el pueblo dijo, ¿en qué, Dios? ¿Usted qué es lo que me está diciendo? Imagínense. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Mire lo que dice Dios al pueblo de Israel. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, respondió Dios. Pero eso no se queda ahí. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, miren, no algunos, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, Dios responde a la pregunta de los israelitas de cómo era posible que se hubieran desviado del camino de Dios y que cómo era que ellos necesitaban volver, el versículo 7. Pero el profeta Malaquías, usado por Dios, les muestra su deslealtad espiritual, que era obvia e innegable, no se podía negar. Dios les mostró que no habían traído los diezmos y las ofrendas que él requería para financiar ¿qué? Toda la obra de Dios. No podían sostener a los levitas, no podían llevar los festivales religiosos, no podían sostener a los pobres, a las viudas, a los desamparados, a los extranjeros, no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque no había de dónde. Por eso se les quitó la bendición, Dios les quitó la bendición. Ellos, al no pagar los impuestos y robar a Dios, porque miren, ellos no solamente robaban a Dios, sino que no pagaban los impuestos. Entonces, de esa manera, pues también ellos mismos se habían robado a sí mismos, porque Dios había tenido que interrumpir su bendición. La pregunta es, ¿yo de pronto estaré actuando parecido a como de pronto están actuando estos israelitas? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mucho de lo que me habla Dios acá me está pasando? ¿Me está sucediendo? O sea, estoy teniendo problemas en mi casa financieros, estoy teniendo problemas en mi casa espiritualmente, porque Dios no me contesta. Yo les dije que no íbamos a tener la respuesta a si se debía o no diezmar. Yo estoy hablando acá de un ámbito espiritual. ¿Será que estoy poniendo mis ojos más en el dinero? ¿Será que estoy poniendo mis ojos en las riquezas, en la opulencia, en guardar, en guardar, en guardar y de pronto no darle a Dios lo que Él se merece? Porque hasta el momento, el Señor, hasta este momento, el Señor me ha mostrado y nos ha mostrado que para los israelitas era necesario diezmar. Ahora llevémoslos a la iglesia y esa va a ser nuestra próxima enseñanza. ¿Será que lo debemos hacer? Que sea el Señor Dios Todopoderoso bendiciendo los amados hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.